Divertirse no debe ser irrespetuoso. Un programa que habla sobre diversos temas de interés de la vida, del espacio y del tiempo, donde podemos aprender, esperemos, de forma divertida. Bajo la conducción del magíster Michael Fuenmayor, todos los miércoles desde las 6 p.m, sin guión, espontáneo, y esperemos contar con interacciones online por este medio de Radio La Cariñosa. Les invitamos a no perdérselo. Muy bien, buenas noches, tengan todos los que nos están viendo a esta hora y sean todos bienvenidos a este podcast una vez más desde aquí, desde Radio La Cariñosa, Radio Online, transmitiendo para ustedes el podcast de Mike, presentando un tema interesante, creo yo, y esperemos que el invitado que presentamos a continuación, dentro de poco lo vamos a presentar, esperemos ya esté por allí cercano para hablar del tema que tiene que ver con el asunto de la dialéctica, la alegoría. Bueno, en forma de dialéctica se escribió esto desde Platón, que bueno, es el que habla de este famoso mito o la alegoría de la caverna. Y bueno, yo lo enfoco desde el punto de vista de la educación. Claro, yo no soy el único que lo enfoco así, ya vamos a ver, ni para nada lo que estoy haciendo es repetir algo y buscar este enfoque. En especial hay diferentes tipos o dimensiones desde el cual uno puede apreciar esta alegoría, que la vamos a ver, pero el enfoque que yo lo voy a hacer desde el punto de vista pedagógico, o por lo menos es lo que se pretende desde el tema ya anunciado, y ver cómo esto en la práctica, si no lo conocemos, pues también hacer un acercamiento a este tema que es interesante, ¿no? Aunque hable de la tradición filosófica, digamos, claro, cuando uno nombra a Platón, cuando uno nombra a estos personajes que sin duda nos recuerdan una filosofía antigua, ¿sí? o medieval, mucho más allá, mejor dicho, de los griegos, y bueno, evidentemente es una cuestión que es digna de mención cuando se retrotrae a estos tiempos y que se enfoque todavía el tema con la educación, que es un tema muy vigente, que como vamos a ver a lo largo de estos más o menos 40 minutos, 50 minutos que vamos a estar desarrollando este podcast con el invitado que ya vamos a ver si puede estar por allí conectándose ya, ¿no? Nuestro invitado, ya les anticipo, es Félix Torres. Es un psicólogo clínico y bueno, no es filósofo, pero vamos a ver cómo enfocamos esto a la educación y cómo esto tiene que ver también con otras situaciones que evidentemente tienen que ver con la forma de aprender, la pedagogía, porque es el enfoque que le estoy dando, delimitando el tema, que es muy amplio y hay mucho que se ha escrito al respecto, y como le digo, demasiadas dimensiones que se pudieran hablar, ¿no? Desde diferentes puntos de vista, que recoge este mismo tema, porque da para mucho, ¿no? Entonces el enfoque va a ser desde la educación, como está en el tema, que es precisamente alegoría de la caverna y educación, que es un poquito para enfocar el tema hacia la forma de aprender, la pedagogía, el conocimiento, cómo estas nociones cognitivas se va uno apropiando de ella, o lo que es la creencia y el conocer, la opinión, lo que se llamaría en griego la doxa, la episteme, que es el conocimiento propiamente dicho, si algunos tienen relación con otros, es decir, si yo creo en algo es porque lo conozco o no necesariamente, o si yo conozco, creo en todo lo que yo conozco. Ese es el dilema o lo que vamos a estar desarrollando, o por lo menos eso espero, con Félix Torres, que creo que ya está en la pantalla, ¿no? Pues lo podemos ver por allí, ¿no? Hola, ¿cómo está? Todavía, si está o no, bueno, pensé que estaba por allí conectado, pero bueno, vamos a esperar que se conecte.
De todas maneras me avisan desde allá, desde la consola, para ver si está conectado, pero en fin, el tema lo vamos a desarrollar desde ese punto de vista, como les venía diciendo, y bueno, de antemano espero que lo puedan ver desde el asunto de la educación, que es el tema que nos compete específicamente. Un poquito les voy a hablar sobre este asunto, ¿no? El caso está en que se trata de unos prisioneros que están en una caverna. Una caverna es una cueva, y ellos están allí atados de tal manera que solo ven el frente de una pared, ¿sí? Así lo describe exactamente como se los estoy planteando. Y bueno, allí ven sombras, ¿verdad? Ven sombras que son reproducidas como copias de la realidad, que ellos están en un muro, y en ese muro pasan personas que a propósito trajo un fuego, por eso es que la sombra se puede traslucir o ver desde el otro lado, porque el fuego que genera luz hace que se sombree todos estos objetos artificiales que están pasando detrás de esta pared, que ellos están en ignorancia de que es así. Para ellos el mundo real es lo que tienen enfrente, y entonces hasta que uno de ellos, es lo que cuenta la alegoría, logra salir de la caverna, ¿sí? Y bueno, trajo mucho esfuerzo, se logra desatar y salir de allí, y se puede ver al final como la luz del sol, al exponerse a la luz del sol con la claridad, una vez que ha estado mucho tiempo dentro de la caverna, este personaje que logra salir empieza a ver la realidad de las cosas. Entonces, al ver la realidad de las cosas, se percata de que siempre habían estado equivocados respecto a lo que ellos consideraban la realidad, es decir, cómo ellos la concebían o la noción que tenían de ella, que era solamente las sombras. Entonces empieza a ver todos estos animales, personas, empieza a ver el mundo real con sus propios ojos a través de la luz. Y la majestad del aprendizaje, según nos cuenta, es la luz del sol. Cuando ve el sol supremo desde lo más alto, que es el que ilumina todo, entonces puede ver que hay una plenitud de lo que es la realidad, y empieza a sorprenderse, pero no se queda solamente así, sino que tiene la obligación moral de bajar a la caverna de nuevo, y hace un esfuerzo porque también volver allí para que sus compañeros que estaban allí puedan también valerse de lo mismo, saber que esa no es la realidad. Entonces él baja con mucho esfuerzo otra vez, con el fin de decirle a ellos que de verdad arriba hay un mundo completamente distinto y real, ¿no? Y que lo que ellos habían estado creyendo que era la realidad, en realidad, valga la redundancia, nada tenía que ver con lo que estaba sucediendo en el mundo exterior a la caverna. Así que les dice, pero ellos no hacen caso, no le prestan atención, porque dicen que está loco, que nada que ver. Ellos siempre han creído en esto, y bueno, hasta el punto de se enojan tanto que hasta pudieran matarlo, ¿no? Porque es una persona que está tratando de convencerles de cosas que ellos no conciben como la realidad, ¿no? Básicamente eso es lo del mito de la caverna, o la alegoría de la caverna. Por cierto, una alegoría es una comparación, un símil con algo, con el fin de entender algún tipo de cosa distinto a eso, pero que se asemeja, y por tanto sirve para el aprendizaje una vez que se interpreta. Bueno, creo que ya está nuestro invitado. ¿Sí? Hola. Sí, ya estoy por acá. Ok. Sí. Hola, ¿cómo está Félix? Bienvenido. Bien, gracias por la invitación, ¿no? Ok. Estaba aquí adelantándome un poquito introduciendo lo que es el tema de la alegoría de la caverna.
Pero bueno, como tenemos poco tiempo, ¿verdad? Bienvenido, de verdad, gracias por tu tiempo. Este es un podcast que se transmite desde la Radio La Cariñosa Radio Online, que acostumbramos desde aquí los días miércoles a las 6 de la tarde en Ecuador, en una población que se llama El Guao. Pero bueno, después los ponemos en nuestras redes sociales y además se transmite en vivo. Así que ahorita estamos en vivo a través de muchas plataformas stream y también YouTube, desde la radio y otras vías de comunicación online. Entonces, bienvenido, Félix. Estamos hablando de este tema y bueno, queríamos también, ya te había presentado como psicólogo clínico. Este tema es como muy filosófico, ¿no? Pero sí, así es. pero también hay un enfoque que era lo que estaba diciendo y es como yo lo estoy delimitando porque hay diferentes formas de ver este tema, diferentes enfoques, pero hay un enfoque también que es pedagógico, ¿no? Entonces, un poquito queríamos, para delimitar el tema, traerlo desde ese enfoque, ¿no? Sí, y es muy interesante porque hay un que se pasa por alto en la descripción de la alegoría, pero que es de hecho, incluso desde la filosofía existencialista, el elemento más importante o que determina la lógica de esta alegoría. Y es que estos prisioneros, estos hombres que has descrito, no solo es que están encadenados allí sin poder voltear a ver qué hay detrás de ellos, sino que han estado así toda su vida. Han sido personas impedidas de conocer otra cosa sino lo que está frente a sus ojos, que curiosamente son sombras proyectadas por objetos que a propósito son pasados frente a la luz. Y digo que esto es una parte muy importante de la alegoría, porque otra persona quizá pudiera pensar, bueno, si alguien ya reconoce un objeto, ya lo ha visto, fácilmente puede identificar que esto es la sombra de algo, pero para estos tres sujetos eso es todo cuanto conocen, es lo que han visto en su vida, es el mundo que conocen. Y hablando del tema pedagógico y de la educación, pues básicamente el trabajo del docente, el trabajo del pedagogo es mostrar un mundo desconocido a sus estudiantes. Te pones a ver, resulta hasta curioso que la palabra que usualmente se usa para referirse a los estudiantes es alumno, y alumnos básicamente significa ser sin luz. Así que cuando escuchamos esto y vemos la alegoría decimos, bueno, ciertamente son personas sin luz, y no es ofensivo, ¿sabes? Plantear, porque lo que venimos ahora desde la pedagogía es a iluminar, a mostrar, a señalar que hay otras cosas, y algo más allá de lo que estas personas conocen. Por eso es tan interesante el hecho de que uno de estos tres sujetos ahora pueda enfrentarse a que hay una realidad distinta a todo lo que ha conocido desde siempre. Exacto, precisamente ese es el enfoque, porque esto se puede hablar desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista ético, político y el significado histórico, porque lo cierto es que Platón, que es el que pone esto por escrito, quizás estaba pensando en su maestro, que la misma tradición filosófica, o como lo describe en esta historia al menos, de la muerte de su maestro Sócrates, ¿sí? Es que él estaba tratando de ayudar a estas personas que conformaban su comunidad, y hasta lo mataron porque trató de decir algo completamente novedoso, distinto, ir contra la corriente. Y entonces, refiriéndonos al maestro, posiblemente, y ya tú lo has señalado bastante bien, y es precisamente lo que queremos delimitar, porque es esta persona que enseña, que trata de ayudar a otros. Digamos que ¿cuál debería ser? Hay una obligación moral que tiene una persona una vez que conoce algo, cómo debería transmitir este aprendizaje, cómo en cuestión de la alegoría y el símil que podemos hallar allí, qué hay que hacer cuando se resiste a alguien a que le digan algo que, bueno, no solamente que se lo estén explicando, sino que además es la primera vez que lo escucha, ¿no? Como es el caso de estos prisioneros. Sí, y sabes, casi siempre cuando aprendemos algo, ese algo viene básicamente a mostrarnos una cosa nueva, algo desconocido, que por lo general
se superpone a un conocimiento previo, que era limitado y que creíamos como absoluto. Pero ahora, a la luz del nuevo conocimiento, entonces puedes verlo de una forma distinta. Y podemos ejemplificar eso a través de uno mismo. O sea, quizás si te pones a pensar en lo que hacías hace 10 años, lo que era de tu vida hace 10 años, ¿te habrías imaginado alguna vez hace 10 años que en este momento ibas a dedicarte a lo que te dedicas, que ibas a vivir donde vives, que ibas a tener los amigos que tienes? O sea, por mucho que lo planifiques, hay cosas que vas aprendiendo durante el tiempo y que te van guiando de cierta forma por tu vida y que te lleva a tomar decisiones, porque esas decisiones se toman a partir de lo que tú consideras la verdad y por tanto lo que es beneficioso. Y ahí es donde se toca el tema ético, ¿no? ¿Qué es lo que es bueno o lo que es malo, a cierto punto? Y todo eso tiene que ver con el conocimiento. Si tú tienes una visión muy reducida, o una cosmovisión muy reducida, pues básicamente tus decisiones se guiarán por un proceso en el que todo lo que conoces es el límite que puedes poner. Pero ahora te encuentras con que lamentablemente lo que conocías hasta este momento no es exactamente cierto. La verdad es mucho más amplia que lo que conoces. Y claro, quizás si uno ve esta alegoría, pues es exagerado, obviamente, por eso es una alegoría. Porque, de hecho, entre las cosas que se plantea es qué es lo que es la realidad. ¿Son las sombras o son los objetos? ¿Qué es lo que de verdad está pasando allí? Y en el conocimiento pasa eso mismo. Tú puedes aprender, pero cuando aprendes estás viendo algo que está más allá de las sombras. Entonces dices, bueno, tienes que enfrentarte a lo que ahora estás conociendo versus lo que conocías antes. Y por eso la ciencia siempre ha generado conflicto, ¿no? Porque todo nuevo paradigma genera resistencia. Cada vez que tú dices a alguien, mira, esto no es así, porque ahora se descubrió que es de esta otra forma, entonces, bueno, se pone en tela de juicio lo que conocíamos hasta ahora. Y esa visión puede llevarnos a que tengamos esa lucha interna, pensar, primero, puedo reconocer esto como cierto, eso lo tenemos todos. Y eso es lo que va a hacer esa dificultad que tú mencionas, cómo explicarle a alguien que lo que conocía como cierto hasta ese momento en su vida no es lo único que existe, hay algo más allá. Que tampoco podemos ir, y ese sería uno de los primeros pasos al asumir un proceso educativo, ¿no? Tampoco podemos fundamentar el proceso educativo en la lucha que va en contra del conocimiento que tiene. No importa que estés educando a un niño o a un adulto, el proceso educativo que empieza por decirle lo que tú sabes hasta ahora es mentira y yo te voy a mostrar la verdad, es básicamente un proceso que se opone a todo razonamiento, lo que esa persona considera el razonamiento psicológico, y por tanto no va a ser productivo. ¿Cómo puedes llegar a decirme que todo lo que yo conozco, aquello de lo que estoy seguro es mentira? Que fue uno de los grandes errores de este prisionero que ahora en esa obligación moral vuelve a explicarle a sus compañeros que esto que ustedes están viendo es en realidad un montón de sombras proyectadas por la luz de objetos que ni siquiera son reales y que el mundo es distinto, colorido, mejor. Si tú empiezas un proceso educativo por decirle a alguien, podemos ir a uno de los procesos más básicos, empiezas por decirle a un niño que lo que conoce hasta ahora no es cierto, porque hay cosas que son mejores, que son más difíciles de entender, que son mucho más complejas que lo que él sabe. Obviamente ya estás empezando mal. Sí, porque la educación, al contrario, tiene que basarse en primero reconocer qué es lo que tienes, cuál es el contenido que hay allí, qué es lo que sabes, para entonces ahora generar digamos, ese inventario que llamamos metaconocimiento. Saber acerca de lo que sabes te va a permitir también reconocer que hay cosas que no sabes. Sí, sí. Entonces ahí la dialéctica es importante, ¿verdad? Como decía Paulo Freire también, que bueno, evocaba mucho a este tipo de cosas, el asunto del universo vocabular, que se sabe ya, que sabe, sobre todo de educación con los adultos que ya han tenido un proceso de un aprendizaje más instalado a lo largo de su vida,
y yo creo que es más difícil con los adultos, ¿verdad? Porque ya está fuertemente atrincherado un sistema de valores, de creencias, que cuando alguien viene, y de pronto también las emociones entran en juego en relación a quién le enseñó eso, y se sienten en deuda con su papá, que fue quien le dijo que las cosas eran de cierta manera. Entonces no conciben que eso sea distinto a lo que le dijo una persona con una autoridad tal, por ejemplo sus padres o algún maestro distinto. Entonces de verdad que allí es complicada la cosa, ¿no? Quizás, y no sé si estarás de acuerdo con eso, con los niños sea más fácil cuando a la hora de aprender, aunque no se puede considerar ni siquiera un niño como una tabula rasa, ¿no? Ya viene cargado con una... Y qué interesante que lo mencionas, porque sabes que en los niños, Ajá. Ellos, bueno, vienen a aprender. Como personas nuevas en este mundo, pues cualquier cosa les parece una novedad. Y por supuesto que todo tratan de fijarlo, de aprenderlo. De ahí que la gente suele decir, no, los niños son unas esponjas que absorben toda la información que les da. Pero sucede que hay un momento en la vida del niño en el que todavía no está instalado lo que la psicología llama la reversibilidad del pensamiento o pensamiento reversible. Es ese punto en el que tú simplemente puedes evocar a través de la negación y decir, esto que te expliqué de esta forma no es así, es en realidad así. Para el adulto es mucho más fácil. Okay. Ya eso en el adulto está instalado, eso en el adulto sí puedes plantearle a través de la demostración de los hechos, decirle, qué sé yo, mira, tú acostumbras a sentarte de ese lado de la mesa, pero hoy la silla no está allí, entonces vas a tener que sentarte del otro lado. Y bueno, simplemente la agarras y te sientas allí. El niño, pues en su proceso de descubrimiento, seguramente va a insistir en ver, ¿y por qué no me puedo sentar allí? Yo siempre me he sentado allí. Y si me siento de este lado, entonces la persona que se sentaba del otro lado, ¿qué va a hacer? Va a hacer ese proceso, sí. No es que el adulto no lo haga, sino que en el adulto ya está instalado el proceso de reversibilidad del pensamiento. Ya el adulto puede desaprender con más facilidad. Lo que viene a incidir en el adulto es precisamente lo que mencionaba de las emociones. Porque en el adulto tiene un valor emocional tremendo lo que ha aprendido hasta ahora. En especial cuando son cosas que ha creído ciertas durante toda su vida. Y de ahí es de donde vienen estas ideas fanáticas en las que las personas son capaces de dar su vida por algo. No se trata de que estén conceptualmente seguras de algo. Por lo general lo que incide más en el fanatismo, en una idea, es la emoción. Es que esa persona le ha colocado a esa idea una carga afectiva tremenda, ya sea por los orígenes, ya sea por la pasión que le imprime. Pero cuando nos vamos más al conocimiento, al concepto de lo que defiende, nos vamos a encontrar que la carga afectiva es mucho mayor. Eso pasa con todo, con todas las ideas, no solo con lo que aprendemos de la academia, con lo que vivimos, las experiencias que tenemos. De hecho, por eso es común escuchar a personas que relacionan cierto conocimiento con cierta experiencia y te comentan algo del tipo, mira, yo aprendí eso cuando a mis 15 años me pasó tal cosa. Entonces yo dije, más nunca voy a hacerlo de esta forma. Ese aprendizaje con esa negación tan rotunda está conectado más a una experiencia, más a una emoción. Y si nos vamos de nuevo a la alegoría, fíjate cómo esto lo podemos visibilizar allí. Porque los hombres que seguían prisioneros, ellos supieron, porque alguien se los informó, supieron que no estaban viendo la realidad, estaban viendo sombras proyectadas de objetos que pretendían simular otras cosas. Okay. Pero la experiencia, su historia de vida, era lo que les señalaba que eso que tenían enfrente era la realidad. La otra persona, que de forma experiencial vio, salió, pudo sentir el calor, pudo ver la luz del sol, tenía otra experiencia. Entonces, ese choque de experiencias, claro, en la alegoría de forma muy burda, muy drástica, ¿no? Pero es muy similar a lo que ocurre cuando tú que aprendes algo, le tratas de enseñar a otra persona. Y le dices, mira,
resulta que además de eso que conoces, y ese sería el buen punto de partida, incluso por encima de lo que conoces está esto otro. Y mostrarlo de esa forma, a partir también de la emoción, que no se puede dejar de lado, va a ser fundamental. Por eso nos agrada tanto aquella gente que nos enseña de forma mucho más dinámica y mucho más didáctica, que, bueno, simplemente escuchar una voz allí que siempre de forma uniforme, habla sin hacer muchas variaciones y sin mucha carga afectiva. Uno siempre prefiere a ese maestro que te educa con emoción y a quien se le nota que está usted utilizando todas las estrategias didácticas que puede para llegar a ti. Y es respetuosa con el alumno, ¿no? No lo ve como una persona pasiva, ¿verdad? Y yo quería, antes de que se nos acabe el tiempo, porque se nos acaba rápido, por ahí lo tomé nota porque me llama la atención de que ahí también en el aprendizaje que uno cree sostener y tener como una creencia, ¿no? De hecho, hay una diferencia entre creencia y conocimiento, ¿no? Bastante importante. De hecho, uno puede creer en algo que no conoce muy bien, ¿no? Y de hecho eso puede ser cierto, ¿no? Pero yo no lo conozco bien. Yo puedo decir, bueno, haciendo alusión a algo que antes era un paradigma bastante marcado por muchos, yo creo por más de 1000 años, el caso de el sistema geocéntrico o heliocéntrico, ¿verdad? Y cómo lo planteó, por ejemplo, Galileo Galilei, que se metió en un problema porque la verdad es que no lo supo plantear, se empezó a burlar de la gente que tenía las creencias antes y que bueno, como que no lo supo plantear lo que estás diciendo, ¿no? Quizás el método para sacar a las personas de una ignorancia tal, así tengas la razón, si no lo sabes plantear, puede generar conflicto, ¿no? Ahora, ¿qué tal si a alguien le refuerzan lo que sabe, ¿no? Que este es otro extremo, ¿no? O que simplemente busca aquello que refuerza lo que supuestamente sabe y entra en un sesgo cognitivo, ¿no? Esos famosos sesgos de confirmación, por ejemplo. Ahí también hay un peligro, ¿no es cierto? Acerca de la persona que está aprendiendo, y sobre todo cuando es autodidacta, que en este mundo de información puede encontrarse con cualquier cosa prácticamente a la carta, ¿no? El conocimiento a la carta. Entonces yo voy a nutrirme de lo que sé y reforzar errores a veces, ¿no? Sí, y de hecho esa ha sido, para la humanidad, ha sido la importancia trascendental de la investigación científica organizada. Ajá. El hecho de que una opinión no es cierta hasta que es demostrable. Entonces, con esto que decías de que, bueno, todo el mundo puede decir lo que piensa y siempre va a escuchar a alguien que lo considere cierto. Pero ahí es donde viene el tema de qué es lo que realmente es cierto, ¿no? Y se mantiene, y por eso la filosofía sigue viva, porque se mantiene el tema de la búsqueda de la verdad. Y por eso insistimos en el hecho de que la filosofía sigue siendo la madre de todas las ciencias, porque todas las ciencias buscan saber la verdad, qué es lo que es cierto con respecto a eso. Entonces, claro, si vamos a conseguir, obviamente, personas que insisten en demostrar algo, así se haya hecho estudios acerca de esa rama del conocimiento y se haya demostrado lo contrario. Y es allí donde, como te decía, la ciencia va a ser importante. Los estudios científicos no solo demuestran que algo es cierto, sino que la demostración de que algo es cierto implica per se la demostración de que otro elemento no lo es. Una vez que se logra demostrar que algo existe, estoy demostrando en sí mismo que la teoría de que eso no existía ya no es válida. Entonces, la búsqueda del conocimiento siempre va a enfrentar a lo que es saber o no saber. Siempre vamos a volver al tema de ser, conocer, y ese va a seguir siendo el dilema. Porque para poder tener una visión realista de lo que se tiene enfrente, no solo se necesita poder ver, también se necesita poder conocerlo, porque gran parte del conocimiento es en realidad abstracto.
Sí. Muchas de las cosas que sabemos y que hacen que nuestra vida funcione están dentro de lo que la filosofía llamó el mundo de las ideas. Hay ciencias enteras, como la psicología, que trabajan con el mundo de las ideas. Ajá. Y ese mundo de las ideas hace posible que el mundo de los objetos, el mundo palpable, funcione. Porque es en las ideas donde se produce el conocimiento. Ese conocimiento nos permite explicar cosas, nos permite comprender cosas, pero también nos permite crear cosas. No solo nos quedamos con el mundo que entendemos, sino que la humanidad se ha empeñado en generar elementos que hagan más funcional ese mundo. Y eso lo hace a través del conocimiento. Entonces, cosas que parecían verdades absolutas y ciertas hace años atrás no lo son ahora. Por ejemplo, por mencionar una frase muy célebre para la ciencia, decía un importante pensador del siglo XX que lo único que jamás lograría la ciencia es hacer que un hombre fuera mujer y que una mujer fuera hombre. Y lo cierto es que menos de 100 años después de que aquella frase, que era una verdad absoluta, fue pronunciada, la ciencia puede hacer que un hombre pase a ser una mujer y una mujer pase a ser un hombre. Cuando vemos eso decimos, wow, entonces, ¿aquello era mentira? No, aquello era cierto en el momento en el que se dijo, ¿sí? Y lo podemos ver en cosas mucho más trascendentales, mucho más cotidianas. Cosas que antes eran imposibles, como decirte, bueno, voy a ir de un punto A a un punto B que queda súper lejos, queda al otro lado del mundo, y lo voy a hacer volando, voy a llegar allá en menos de 24 horas. Bueno, ahora es posible. ¿Significa eso que cuando alguien decía que era imposible llegar a esto, era mentira? No. Para las circunstancias que había en ese momento, para la verdad que existía en ese momento, esa frase era cierta. Pero el conocimiento ha cambiado porque precisamente hemos podido ir avanzando sobre estas verdades, transformando estas realidades. Así que no nos quedamos solos con lo que este hombre que salió de la caverna pudo ver, sino que ahora este hombre que salió de la caverna también pudo crear. Y eso también hace parte del conocimiento. Sí, como aquello de sobre hombro de gigante, ¿no? Como que es acumulativo más bien y trasciende en el tiempo. Y otra cosa en relación a la realidad, ¿no? No es que la realidad, bueno, hay muchas opiniones al respecto, ¿no? Pero una que a mí me parece bastante interesante es que la realidad siempre ha estado allí, solo uno la termina descubriendo. Por ejemplo, descubrimos que tal fenómeno era de cierta manera cuando creíamos que era de otra. No fue porque en realidad empezó a ser así desde el momento en que nosotros lo describimos, ¿no? Sino que siempre fue así, ¿no? O sea que hay muchas cosas que siempre han sido así, no lo permiten visualizar todavía, ¿no? Porque la realidad que conocemos está asociada a la percepción que tenemos. Exacto. Claro, lo que también decía, por cierto, el mismo Platón, ¿no? El hombre es la medida de todas las cosas, y eso sigue siendo cierto. Ajá. Nosotros entendemos el mundo que conocemos. Tenemos mucha curiosidad por lo que no conocemos, eso sí. Pero más allá de eso y de la investigación, no podemos hacer nada con respecto a lo desconocido. Hay que conocerlo primero para poder hacer algo con eso. Entonces, eso va a limitar también algunos procesos, ¿no? Porque como no es común que la gente se abalance a buscar algo más allá, sino que por lo general la gente es educada, recibe la educación. Si tú ves en la estadística cuántas personas se dedican a investigar con respecto a cuántas personas se dedican solamente a disfrutar de los resultados de la investigación, la diferencia numérica es amplísima, ¿no? Entonces, cuando se hacen estos descubrimientos, como tú decías, primero genera resistencia, ¿no? Que choca contra todo lo que conocemos ahora. Pero en la medida que va avanzando el tiempo y que se va de forma funcional haciendo demostrativo, eso se va volviendo parte de la realidad. Sí. O sea que imaginarnos hoy en una realidad sin tecnología, sin herramientas de la comunicación como esta, nos parecería absurdo, pero bueno, la humanidad vivió sin estas facilidades hasta hace poco y era la realidad que conocía. Exacto.
Bueno, mira, de verdad que nos gustaría seguir hablando más, muchísimo más. Queremos tener otra oportunidad. Pero ya me están señalando por aquí que se nos acabó el tiempo tan rápido, de verdad. Pero sé que podemos hablar de otros temas, bueno, dentro de tu tiempo, quizás otro día, y que esté abierto este podcast todavía. Y bueno, porque también Claro, hay muchos temas por ahí que sí me gustaría conversar contigo, ¿no? De verdad que es un placer de verdad escucharte. Teníamos tiempo que no hablábamos. Ya yo te había escuchado antes exactamente. y además somos amigos desde hace unos añitos. Entonces, de verdad que gracias por estar aquí un rato, Félix. Gracias a ti por la invitación. Sí, Saludos a todos tus oyentes. sí, bueno, gracias. Entonces esperemos contactarnos otro día y quizás hablar de otro tema un rato. Muchas gracias. Excelente. Bien, bien, bien. Entonces, sí, es un tema bastante interesante que me gustaría seguir ampliando y seguir conversando. Bueno, desde el punto de vista de la psicología, del aprendizaje, de las situaciones que comprometen el aprendizaje, la cognición, la ciencia, hay mucho que decir allí. Por cierto, en relación a la pedagogía, la dimensión de la que estuvimos conversando es porque lo que describe la alegoría de la caverna o el mito de la caverna tiene que ver con el itinerario que sigue una persona cuando se dispone a aprender. Tiene que hacer, digamos, un discípulo, un alumno, un estudiante, cuando en manos de un maestro, como ya se señaló, y como lo describe muy bien la alegoría o el mito de la caverna, empieza a entender un mundo distinto. Por supuesto que este maestro debería ser una persona que demuestre que respete el conocimiento previo del alumno para que sea constructivista, es decir, como ya señalábamos hace rato en la conversación, que desde el punto de vista, como también lo señala la mayéutica, ¿no? La mayéutica es hacer que el aprendizaje de alguna forma se para desde adentro, ¿no? Es como un parto. La mayéutica tiene que ver con las matronas que existían en aquel tiempo, que ayudaban a una mujer a parir, ¿sí? Y entonces el aprendizaje es eso, el aprendizaje debe venir desde dentro, pero por supuesto respetuoso, a eso se refiere, con lo que ya se sabe, y entonces evocar conocimientos nuevos que también, por supuesto, una vez más, se van a aprender del exterior, ¿sí? De otra persona, y así hay un aprendizaje cooperativo. Aprendemos de otros, aprendemos de los fenómenos, de cómo lo conciben otros. Es decir, esta alegoría de la caverna sirve porque revela cómo una persona puede salir de la ignorancia y poquito a poco retomar el conocimiento verdadero, que parece redundar, ¿no? Porque verdadero es precisamente lo que es la meta del conocimiento, conseguir la verdad. Y cómo se va describiendo, como dijo el amigo Félix, psicólogo clínico, y bueno, también interesante porque nos revela que no solamente debemos desdeñar del pasado y tildar a la gente de ignorante solo porque menos mal ha trascendido el conocimiento en el tiempo, porque esa era la verdad que se conocía en ese momento, de modo que estas personas dentro de su entorno, estamos hablando del pasado, pero también dentro del contexto donde viven, tienen sus propias realidades y su propia manera de enfrentar la vida. Así que no hay que desconocer la realidad del alumno si es que quieres que éste aprenda algo nuevo, que para él sea novedoso. La idea es más bien dar las estrategias o aprender, sí, claro, con una mente abierta, pero también la persona que enseña, el tutor, el maestro, el profesor, el instructor, como quiera que lo querramos llamar, esta persona que está dada a la tarea de enseñar desde la experiencia, desde la misma teoría, desde la práctica misma, que no es otra cosa que ser pragmático, aprender haciendo,
de forma que estas experiencias lleven a un aprendizaje más significativo y que responda a las necesidades de este estudiante. Es decir, que hay un dilema también al respecto, ¿no? Se trata de el conocimiento es solamente utilidad. O sea, yo aprendo solamente para que me usen o para responder a una necesidad, o también solamente para pura intelectualidad. Es decir, solamente para tener la noción de lo que ocurre, y no necesariamente esto tiene que tener una importancia de utilidad práctica. Vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Yo aprendo del mundo, aprendo de muchas cosas que son evidentemente intangibles, que posiblemente por el momento no tengan ninguna utilidad práctica, y muchas veces por eso es echada de menos, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que, esto yo lo estoy aprendiendo, pero ¿para qué? Esto yo lo estoy haciendo, lo estoy estudiando, pero ¿qué trabajo me va a generar? ¿Qué dinero voy a conseguir yo con esto? Entonces está este dilema de que aprender para conocer o para una utilidad, ¿sí? Es un dilema bastante interesante, porque el caso está en que aprender debería significar mucho más trascender que meramente utilidad práctica, porque ya se convierte en algo mecanicista, ¿no? Es decir, yo estoy enseñando, bueno, es que voy a dejar un legado y está bien que lo deje, porque bueno, el trabajo que hay aquí es este y por tanto tienes que aprender, porque el oficio que estás aprendiendo y lo que te va a generar empleo es esto, así que apréndelo bien. Pero quizás esta persona quiera apropiarse de otros tipos de conocimientos. Lo cierto es que sí, hay para mucho, ¿no? De hecho, nosotros podemos tener nuestra forma de ganarnos la vida, pero también podemos tener nuestros propios proyectos de aprendizaje. Estoy hablando de ya uno adulto, ¿sí? No necesariamente tiene que estar supraditado a las instituciones o a la academia, porque aprender es para toda la vida, y podemos tener nuestros propios proyectos de aprendizaje. Y la verdad es que se convierte en más significativo cuando un aprendizaje tiene que ver con lo que yo quiero hacer y no con lo que me imponga la sociedad o alguien ajeno a lo que yo quiero hacer realmente. Pero lo puedo hacer paralelamente, por supuesto. No me voy a poner a tocar violín si así nadie me da dinero, no me genera ningún dividendo. Claro, no voy a insistir en eso. La verdad es que yo tengo que también ver qué es lo que se hace, cómo se hace y qué es lo que me va a generar dinero para sustentarme y para, de forma utilitaria, ganarme la vida, ¿no? Claro, no. Tiene que haber un equilibrio al respecto. Pero a la hora de enseñar, lo cierto es que debe tomarse en cuenta lo que Howard Gardner llamó las inteligencias múltiples, es decir, o la mayéutica mucho más atrás, en el tiempo del mismo que estamos hablando, ¿no? De Sócrates, de Platón. La mayéutica viene de ese tiempo también de los griegos, que tiene que ver con escuchar al otro, tomarlo en cuenta, de modo que en esa medida yo voy haciendo un andamiaje, es decir, sobre ese aprendizaje, armar mucho más aprendizaje que me lleve a puentes cognitivos y que yo, con razones más allá de la emoción, que también allí hay que equilibrar todo muy bien, porque el cerebro, cuando está emocionado, aprende mejor, ¿sí? Si yo llevo a unos niños por allá a un parque y les enseño química, palpando, involucrando muchos sentidos, riéndose y haciendo de esto una experiencia de vida, ese aprendizaje va a quedar más instalado porque hay emociones envueltas, pero sin olvidar que también deben haber razones sólidas, y por eso es que hay un equilibrio con la teoría y la práctica en función de que el aprendizaje quede realmente así aprendido, es decir, que de verdad se pueda captar y que pueda tenerlo allí como un remanente para toda la vida, y que más bien vaya aumentándolo a través del tiempo. Y es lo que tiene que ver la alegoría de la caverna, ¿no? Como esta persona saca, o por lo menos quiere hacerlo,
sacar a otros de la ignorancia, pero bueno, no haciéndose un sabio supremo que los otros más bien le tengan así como adversión, porque estás tratando de ahogarme o diciendo que yo no valgo y todo lo que hice no sirve para nada, porque entonces empiezan los sesgos cognitivos a hacer este juego, ¿verdad? Sobre todo el sesgo de la confirmación, de que si este me está haciendo un opuesto, yo no voy a querer, más bien, así sea bueno, porque voy a rechazar esa manera de abordarme para enseñarme algo que yo no sé, ¿sí? Y que ni siquiera sé que no sé. O sea, yo ni siquiera sé que no sé eso. Para mí eso no existe. Para ti sí, porque tú subiste, pero yo no sé lo que tú me estás diciendo. Debes tratar de convencerme a través de la persuasión y no de la represión, ¿no? Y es aquí donde involucra mucho la forma de enseñar o los métodos que yo use para que el estudiante de verdad aprenda y no lo haga solamente por sentido del deber o del compromiso y que no sea un aprendizaje significativo para nada. Más bien hay que ser constructivista y esa es la idea o el enfoque que le estamos dando. Hay mucho que decir de verdad, pero ya con lo que se dijo, con la conversa que tuvimos con el amigo Félix, psicólogo clínico, Félix Torres, y esperemos que, de verdad, gracias Félix por esta conversación breve y esperemos en otra oportunidad conversar de otros temas contigo, de verdad que es un placer, y también con ustedes que nos escuchan desde allá, haber estado aquí presente para esta conversación, para este tema, que sin duda ya por ahí empieza a sonar, bueno, y esta alegoría, este mito de la caverna, ¿qué tiene que ver con eso? Bueno, ya se los dije, la pedagogía, la ética, la política, el significado histórico, hay muchas maneras de abordarlo, tiene que ver con la tradición filosófica, tiene que ver con el asunto de la filosofía, ¿sí? Pero que abarca muchas aristas, entre ellas la que tratamos de asomar ahora, que tiene que ver con la pedagogía. En un futuro les voy a tratar de traer el tema que está muy vinculado a este, que me llama la atención y que quisiera decirlo ahora mismo, pero no me da el tiempo, es que también el universo vocabular del que habló Paulo Freire, o un poquito más atrás, Derrida, él habla sobre el desconstructivismo, de qué se trata y que tiene que ver esto con el lenguaje es el límite de todas las cosas, porque nosotros enseñamos y aprendemos a través del lenguaje, el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, cuál es más preponderante. De este tema también es interesante hablar porque tiene que ver especialmente, claro que sí, con el aprendizaje, con la manera de aprender y con cómo oralmente también se van transmitiendo los aprendizajes, pero que hay de los escritos. Hay un límite allí con lo que se escribe y con lo que se dice. ¿Acaso no delimita eso el aprendizaje o todo lo que podamos aprender? Entonces este tema de verdad que me gustaría en un futuro hablarlo en un rato en este podcast, pero por los momentos vamos a dejarlo hasta allí. Y gracias nuevamente por escucharnos de aquel lado, gracias Félix por haber estado con nosotros un rato y esperemos vernos en otro programa. Espero que usted esté muy bien donde quiera que esté y gracias por sintonizarnos. Espero que puedan compartir esto, comentarlo aquí o pueden hacer también de esto un tema que usted quizás quiera darle otro enfoque. Puede escribirnos en los comentarios y puede interaccionar con nosotros cuando quiera. A veces no estoy tan pendiente de eso porque se ve el tiempo rápido, pero voy a tratar de estar pendiente de los comentarios que se hagan online, pero también de los que se hagan posteriormente en la plataforma de YouTube o de otras plataformas stream desde donde se produce este programa desde acá de Radio La Cariñosa, Radio Online. Muchas gracias, buenas noches, chao.